La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepabú Cayali, Radio Quillabamba en la Convención. Y también otras radios amigas, tenemos también a Radio Madre Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua nos pone en podcast y también tenemos las transmisiones en vivo del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también tenemos nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Esperamos que hoy día no nos hackeen la página web, Rosa María, porque ayer nos atacaron a la hora del programa y mucha gente nos empezó a avisar y bueno, nuestros técnicos tuvieron que ver y nos habían hackeado la página. Se resolvió al mediodía todavía. Así es que, bueno, ya estamos con Rosa María desde Washington en esta mañana por acá. Bastante frío, Rosa María. No sé cómo estás tú por allá. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos en Lima, en el Perú y en el mundo entero. Efectivamente, acá tengo un día de sol precioso, un día de otoño, por supuesto, pero muy agradable la temperatura. Ayer llovía, hoy día felizmente ya no. Pero antes de hablar de todo lo que tenemos que contar, bueno, lamento muchísimo lo que ha pasado ayer. A veces nos dicen, no, es el exceso de gente que entra y la plataforma se cae. Yo no sé, ¿no? Pero es bien raro, la verdad. Esperemos que el problema no vuelva a ocurrir, porque vamos a hablar de los mismos temas que ayer, ¿eh? Ojo, o sea, no vamos a cambiar de tema. Si lo que les preocupa es lo que le voy a explicar al público sobre la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, pues prepárense, hackers, porque ahí vamos de nuevo. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en la Molina Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo de la Libertad,
brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son los auspiciadores del programa, pero ustedes también nos pueden ayudar. Es muy fácil, muy fácil con su teléfono capturar el QR que está en pantalla y hacernos una donación. Y también para los peruanos que viven aquí, en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, nos pueden donar utilizando el PayPal de Radio Santa Rosa, una forma muy segura y muy fácil de ayudarlos a seguir adelante. Ayer se cerró la rifa. La rifa sigue a continuación de este programa, porque mañana 15 Radio Santa Rosa cumple 65 años de vida. La radio es anterior a mi nacimiento y al de Abel, es más vieja que todos nosotros, y por eso sigue ahí, acompañando cada mañana a sus fieles oyentes. Así que lo primero, un gran abrazo para todos a la distancia. Mañana estamos cumpliendo, reitero, 65 años. A ver si se va a encargar ahora durante la rifa de hacerle los honores a la fecha. Nosotros tenemos que regresar a lo habitual, a hablar de política en el Perú y a pensar un poquito más. Miren, yo entiendo mucho en estos días que estoy acá a los peruanos que viven en el exterior y que a través de las páginas web o las redes sociales buscan noticias de su país y se encuentran con cada despropósito que uno dice, bueno, ¿para qué estoy buscando noticias de mi país si voy a tener que leer esto? Ayer, Congreso de la República, gran discusión, tema de palpitante actualidad, tema en el que nos jugamos la vida, ¿no? ¿Era Manco Inca un anticolonialista o un restaurador del Tahuantinsuyo? Dios mío, yo de verdad no lo puedo creer. Y yo creo que en serio no se dan cuenta en el Congreso. Estos proyectos declarativos de cualquier cosa, en primer lugar, no tienen por qué estar discutiéndose ahí. ¿Qué es el Congreso? ¿La Academia Peruana de la Historia? ¿La corresponsalía de la Facultad de Historia en algún lugar del mundo? ¿Qué es el Congreso? Para hablar de la importancia de las ideas precursoras de Manco Inca. Además, perdónenme, ningún físico nuclear va a venir a preguntarme a mí, ¿no es cierto?, sobre física nuclear. Y finalmente, si tengo algo que decir, le importa un pepino, pues, porque yo no sé nada de física nuclear. Los 130 congresistas que yo sepa, ninguno tiene, no les digo un doctorado en historia, una maestría siquiera. Ni siquiera creo que hay un bachiller en historia en el Congreso de la República. ¿Qué tienen que meterse a discutir quién fue Manco Inca? No es el lugar, no es la competencia, no es el momento, pero que encima de esa estupidez armen un debate donde el señor Cavero diga que somos fruto del mestizaje y se moleste. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Próximo proyecto de ley, porque hay varios ahí que tienen esa onda también. Próximo, también viene la definición de la discusión bizantina. Bizancio cayó, o sea, no se olviden, por andar discutiendo estupideces. Y si ustedes me dijeran, mire, el Perú es un país que no tiene casi problemas, ¿no? Al país le va bien, al país está
contento. No, el país sí tiene problemas, y tiene problemas graves. El país tiene, por ejemplo, un prófugo de la justicia, el señor Alejandro II Sánchez Sánchez, que resulta que está muerto. Miren ustedes, tremendo prófugo, pero es tan bueno haciendo, ¿no es cierto?, tan bueno muriéndose, que desde la ultratumba, ayer publicaba mensajes. El escándalo se ha desatado hoy. RENIEC registra a través del SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, la defunción de Alejandro II Sánchez Sánchez, dueño de la Casa Zarratea, prófugo de la justicia desde el martes 11. ¿Ustedes saben qué día se murió? El martes 11. El martes 11 se murió. De repente era su muerte espiritual, no lo sé. ¿Por qué es tan fácil registrar una defunción? Porque el sistema es muy fácil de perforar. Se ha explicado varias veces. Por la pandemia, se creó un sistema por el cual en un formulario único cualquier médico que conozca de la muerte de un paciente la puede registrar. ¿Para qué? Para llevar correctamente la contabilidad y porque realmente no había la cantidad de médicos necesarios para atender las necesidades de defunción en el Perú. Eso nos ha pasado. Hay que corregir esta situación, porque yo me siento en la computadora un rato, reviso el tutorial de cómo se hace, entro al Colegio Médico del Perú, tomo el nombre de algún médico, su registro no, CAL es el de los abogados, su registro del Colegio CMP, del Colegio Médico Peruano, y con su número armo una partida, ya está, no una partida, es un certificado de función. Y con ese certificado de función, ojo, tramita la partida y lo registras en RENIEC. Si ya presentaron el certificado de función, está muerto. Y como sabemos bien, los muertos no son objeto de procesos judiciales, porque la muerte extingue la personalidad. Pero resulta que el señor Alejandro II Sánchez Sánchez escribe desde la ultratumba. ¿Ustedes pueden creer eso? Pero es magnífico. Hasta eso tenemos. Y no es poco lo que dice, porque vamos a dedicarle un poquito de atención a su texto desde la ultratumba. Acá Abel me ha pasado también la noticia, por supuesto, pero vamos a leer un poquito lo que el señor escribe, porque es bien curiosito, ¿ya? Hay un viejo chiste de los chistosos que hablaban de alguno de estos delincuentes, y el chiste venía así: si me prueban que he robado, devuelvo la plata. Bueno, este texto, de verdad, no es exacto, ¿ya? Pero se parece bastante. Miren esto, les vamos a leer para que no quede duda. A mi familia, a mis amigos, a la opinión pública, ¿no es cierto? Ya entes internacionales que administran justicia. No he cometido ningún delito, bueno, por lo menos dice eso. Y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz. El ser humano no es perfecto y cometemos errores. Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país. Seguidamente me entregaría a la justicia, sin necesidad que me busque. Pero como no soy culpable de nada, no lo haré. No voy a hacerme una autoincriminación. Si eres inocente, ¿cómo podrías incriminarte? Salvo que mintieras para hacerlo, pero ahí, primer acto, ¿cómo? No voy a hacer una autoincriminación, pero si eres inocente. Y sigue. No voy a permitir que estropeen mis derechos. ¿Estropear sus derechos? Es rara esa frase, en fin, pero en fin. Que me pongan las esposas y me humillen, sí, pues es humillante que te lleven preso. Eso jamás. Sobre mi cadáver. Parece que lo del cadáver se lo tomó literalmente. Muy bien. Sobre mi cadáver. No voy a permitir que me pongan en la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito.
Esto tiene que cambiar en nuestro país. Estamos de acuerdo, la detención preventiva arbitraria, completamente de acuerdo con el señor difunto, porque parece que ya es cadáver, ¿no? Lo que tendría que hacerse es explicarle al señor Alejandro Sánchez Sánchez que es una detención preliminar por 10 días. No es la preventiva. La preventiva viene cuando se acaba la preliminar. Muy bien. ¿Qué dice? Y todo por el maldito poder. Eso estamos de acuerdo. Y todo por el maldito poder que él ejerció, del cual él disfrutó. Y después me digan que no tengo ningún delito. Eso tiene que cambiar, perdón. En nuestro país y todo por el maldito poder. Tengo 3 hijos que mantener. Tengo a mi madre enferma y a toda mi familia. Muy triste todo esto por la persecución de la prensa y la fiscalía. Y acá viene la frase que es genial. Si el Ministerio Público dice lo contrario, le doy 2 opciones para presentarme. Presentarme con C. Que me muestren una prueba. Entonces, que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción, respetando la ética profesional, no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la casa. O sea, que me muestren una prueba, pues, y yo me entrego. O sea, si me prueban que he robado uno la plata. Y lo segundo, otra segunda condición para presentarse, que traigan a Inostroza y a Toledo. Perdón, pero que traigan a Inostroza y a Toledo, Inostroza, ojo, es prófugo también, por si acaso. Su extradición está lista. Tenían que meterlo en un avión y traerlo a Lima. Y se escapó. Se escapó. España ya no lo ubica, no sé si está en Bélgica, no saben dónde está. Muy bien. Y Toledo tiene un grillete esperando su extradición a Perú. Que traigan primero a Toledo, ¿no? Que el hombre llegue a Marte, que haya una colonia en Júpiter. ¿Qué tiene que ver eso con usted, señor Alejandro Sánchez Sánchez, presunto difunto? No tiene que ver absolutamente nada. Nada. Pero es la misma forma de contestar de Pedro Castillo, exactamente igual. Realmente, yo no sé si es gente tonta, pero tonta o sinvergüenza, o las dos cosas, porque hay choros monces también, ¿no? ¿Qué tendrá que ver Inostroza y Toledo con él? Están buscando amigos para la cárcel. Dice, yo no voy a la cárcel solo, que vengan ellos para hacerme, quiero ser su amigo, I wanna be your friend, todos juntos. Está formando grupo para la cárcel. El señor Inostroza tiene que enfrentar un proceso judicial que se encuentra muy avanzado. Y el señor Toledo también. Llega y pasa inmediatamente a juicio oral. O casi inmediatamente. De hecho, en ambos casos, las pruebas son contundentes. Si no están acá, uno es porque se ha fugado luego de un debido proceso y el otro es porque ha concluido el proceso de extradición y él ha presentado habeas corpus tras habeas corpus y le ha dicho al juez que es de la última vez. Y ya lo tienen que traer. Y todo depende ahora del Departamento de Estado, que queda más o menos acá en la esquina. Estamos bien cerca. Entonces, ¿de qué habla este señor? Que me muestren una prueba. Una buena prueba. Y de ahí ya... Pero señor, ¿qué más prueba quiere? De haber puesto su casa para que sea, como decía Fernando del Rincón, el despacho paralelo del presidente de la República, donde discutía asuntos de plata, para ponerlo en los términos más sencillos. Palabra de chotano, como pone acá. Pero realmente la sinvergüencería es increíble. 2 cosas pueden pasar a la vez. Así cerrábamos el programa de ayer. Yo sé, le decía, me preguntaban, ¿por qué no dice nada de la fiscal? A ver, 2 partidos de fútbol, para que lo entiendan, se pueden jugar a la vez. Y los 2 tener resultados diferentes. En unos se empata, en otros se gana, en otros se pierde. Son 4 equipos.
acá juegan dos, cada uno tiene su resultado, ¿verdad? ¿Posible? ¿Es posible en el universo? Ya. Entonces, es posible que Inostroza tenga su proceso y Sánchez Sánchez tenga su proceso en simultáneo. Miren ustedes qué maravilla. Ayer cerrábamos el programa diciendo que la educación peruana, primaria y secundaria, ha sufrido mucho. En parte por estos maestros, ¿no es cierto? Mucho ha sufrido. Porque ya los adultos no entienden que dos cosas pueden pasar a la vez. Si hemos llegado a ese nivel tan primario, tan básico de la evolución del cerebro humano, es que no nos entendemos, pues. Si me prueban que he robado, devuelvo la plata. Ahí está, bien bonito. Ese es el amigo personal del presidente, su socio, el hombre que puso plata en su campaña, en silencio, sin declararla. Y no la declaró, y hay que repetir esto. Hoy día, el financiamiento no declarado de campaña es financiamiento ilícito. Y el financiamiento ilícito desde agosto del año 2019 tiene una pena de 8 años. Ahí nomás tiene su prueba contundente. Le puso 500.000 soles a la campaña de Pedro Castillo sin que esto se registrara. Los dinámicos del centro pusieron su plata y estos amiguitos del presidente pusieron la suya. Se calcula que la chancha fue más o menos de 2,5 millones de soles. Una campaña cuesta mucha plata, por más pobre que seas. Y Castillo juntó una cantidad de dinero. No tanta como la de Keiko, por supuesto, pero la juntó. La suficiente. ¿Para qué? Para que llegado al poder, todo este entorno recuperara, vamos a usar la frase que he escuchado, su inversión, con creces, ¿no? Con creces, ciertamente, con mucho más de lo que le pusieron. Por eso es que el financiamiento de campaña tiene que ser absolutamente transparente, para que nadie recupere nada, absolutamente nada. Porque no hay nada que recuperar a través del direccionamiento de contratos de obra pública, que ese es el gancho, el beneficio que se les da a todos estos. Si el señor segundo Sánchez Sánchez no quiere hablar, tarde o temprano, se va a tener que entregar. Con la desventaja de que todos los demás sí van a hablar. Y cuando él llegue al final, ya lo que tenga que contar, efectivamente ahí sí, no vale nada. No vale absolutamente nada. Así que de nuevo, mal asesorado, mal asesorado. Y bueno, a ver, otras cosas más han pasado ayer. El presidente de la República había presentado a través de un nuevo abogado, el señor Ananías, sacan unos nombres espectaculares, una acción de amparo que rebotó, pero no rebotó en el sentido de que sea rechazada de plano. Rebota porque la mandan al tribunal que es competente para conocer. Qué mal defendido el presidente, ¿no? Que el abogado no sepa ni siquiera dónde presentar la acción. Eso es lo único que dice, ¿no? De la pésima defensa del presidente de la República. Que además, como conté, es una muy buena cosa que presente un amparo. Amparo que no ha presentado Benji Espinosa. No, 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 no. Benji es más inteligente. Pues, ¿cómo se les ocurre presentar un amparo? El presidente va a llegar rapidísimo al Tribunal Constitucional. En un par de meses probablemente esté en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional va a querer ver este caso. Supongamos que le dicen que no en primera instancia, le dicen que no en segunda instancia, pasa al Tribunal Constitucional. Y reitero, el Tribunal Constitucional sí va a querer ver este caso. Y va a explicar lo que expliqué ayer. Tenemos la obligación convencional de que todos los funcionarios públicos en el Perú que tengan privilegios e inmunidades gocen de estos
siempre que haya un equilibrio con la posibilidad de efectivamente investigar, juzgar y sancionar. Cuando no hay ese equilibrio, como es el caso del artículo 117, tienes que restablecerlo y por lo tanto el presidente sigue teniendo el privilegio del antejuicio, sigue teniendo la inmunidad que le permite ser juzgado solo por la Corte Suprema, ¿de acuerdo? Pero no puede evadir la acción de la justicia porque la convención no lo permite. El artículo 117 está abrogado de plano por la convención. Reitero, ¿qué dice la convención? Artículo 30, parte 2. Todo funcionario público puede tener, sí, claro, algunos privilegios e inmunidades por razón de su cargo, pero ninguno de esos privilegios o inmunidades le pueden garantizar impunidad absoluta. Tiene que haber un equilibrio. Ministros, congresistas, equilibrio. Los juzga la Corte Suprema. Tienen el beneficio de antejuicio. Es decir, primero tiene que discutir el Congreso si esa denuncia que se plantea tiene carácter de persecución política o no, y ponerlo a disposición de las autoridades. Eso es lo que dice la convención. Y eso es lo que vamos a tener que discutir una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Quiero explicar algo. La vacancia por incapacidad moral que se aplicó en primer término a Pedro Pablo Kuczynski, bueno, en realidad en primer término muy anterior a Alberto Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra, y las dos mociones que se han votado contra Pedro Castillo, no son el mismo mecanismo del que estamos hablando. Sáquense eso de la cabeza. Es posible que el cargo del presidente ni siquiera vaque, sino solo se suspenda. Es posible. Esto es parte de las decisiones que tiene que tomar el Congreso. Y si el Tribunal Constitucional da luz verde, ahí hay un espaldarazo importante. Pero lo que yo hubiera querido escuchar ayer en el Congreso, tal vez lo escuchemos hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es un debate sobre los hechos. ¿Qué piensan las bancadas? Sobre todo las bancadas que votan a veces con el gobierno. Bueno, empezando por Renovación Popular, que vota bastante con el gobierno, ¿no? ¿Qué piensa la bancada de Perú Libre? Sobre hechos. ¿Qué piensa la de Somos Perú, la de Podemos? Están hablando de elementos de convicción, de más de 190 elementos de convicción. Un elemento de convicción no es una prueba plena, pero 190 elementos de convicción sí configuran un escenario en el cual hay abundante prueba. No es poca prueba. Y no son solo el dicho de Bruno Pacheco. Acá está claro que ya hay una multiplicidad de colaboradores fiscales. La fiscalía no nos puede decir cuántos, ni quiénes son, porque está toda investigación. Pero la hipótesis de la fiscalía es que el presidente de la República lidera una organización criminal dedicada, para ponerlo en términos muy sencillos, a beneficiarse del Estado peruano a través, básicamente, la parte más gruesa en dinero, de la adjudicación de contratos de obras públicas a personas directa o indirectamente vinculadas al entorno presidencial, algunos abiertamente y otros bajo mecanismos de encubrimiento. Y esas personas, a su vez, pagan al presidente de la República y a su organización dineros. Y también tenemos pagos por el caso de nombramientos. El señor Fermín Silva, dueño de la Clínica de la Luz, ha confesado que entregó 40.000 soles a Bruno Pacheco. 45, 15 para Bruno y 30 para el presidente, por haber nombrado a Hugo Chávez.
¿Qué iba a sacar el señor Fermín Silva? Eso es lo que importa. Y ¿saben qué me parece a mí grave? Que quieren normalizar esa conducta. Por eso no hablan de los hechos, porque les parece normal. No es normal, pues. Es delito. Hemos hoy día considerado necesario conversar con un ex magistrado del Tribunal Constitucional. Tenemos la suerte de que ya no lo sea, porque si lo fuera no nos podría contestar. Le agradecemos mucho a Eloy Espinosa, que está con nosotros, siempre tiene problemas de salud, así que le agradecemos que se tome unos minutos de su día para poder conversar. Vamos a la pausa. Rosa María, antes de la pausa, es un honor y un placer estar en el programa siempre. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con él. Estamos con el doctor Eloy Espinosa, volvemos. Así es, Rosa María, solamente ahí te he enviado a tu WhatsApp, ha habido un milagro. El 11 aparecía ya el señor Sánchez fallecido, y hoy día, 3 días después, el 14, se está informando que ya dejó de aparecer como fallecido. Una cosa como espectacular. Cristo, al tercer día resucitó. Sí. Resucitó. Es un milagro patente. Bien, esto claro, después de escuchar al doctor Víctor Raúl Vargas Reyes, Es que realmente esa es la razón por la que yo amo a mi país. No es que se amo a mi país. Es una maravilla. Resucitó al tercer día. Al tercer día resucitó. Pues es bíblico el hombre. No, bíblico. o sea, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa igual, menos estar aburrido. No, nunca. Bien, muy vamos bien, a Abel. vamos a la Vamos pausa, a la Rosa pausa. María. Y volvemos con el doctor Eloy Espinosa. Pausa, por favor. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María ya se encuentra con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex miembro del Tribunal Constitucional. Adelante, Rosa María. Muy bien. ¿Quién dice que en octubre no hay milagros? Estamos con el doctor Eloy Espinosa Saldaña. El milagro no es él, por supuesto. El milagro es que al tercer día, un prófugo por la justicia que había muerto el martes resucita el viernes. Doctor, ¿qué hacemos con esto? De verdad, es mucho ya. Ya esto parte del real maravilloso. Macondo podría ser nosotros, y es desde siempre. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la tesis en el extranjero y le comentaba a mi director de tesis las cosas que pasaban aquí, me dijo una vez que del Perú se podía decir muchas cosas menos que es aburrido, ¿no? Entonces, la dinámica que tenemos, para mal o para bien, es insuperable, ¿no? O sea, y bueno, vamos a hablar pues del tema del día, ¿no? Que es vamos a hablar de la convención. Doctor, es. yo ayer le explicaba al público algo que a veces es bien difícil de explicar. Es posible que quien interpreta la Constitución hoy lea algo en un texto y 100 años después, otro juez en su misma posición lea algo distinto sin que el texto cambie. Bueno, claro, porque finalmente la interpretación de una Constitución que busca dar pautas para resolver los problemas de una sociedad puede tener una lectura evolutiva. En el caso norteamericano, por ejemplo, se prohibía desde 1898 que los negros se fueran en carros de negros o se sentaran en carros de blancos por los blancos. Y sin cambiar una coma de la Constitución, la Corte Warren en la década de los 60 no dijo, se acaba eso de separados pero iguales y todos podemos estar juntos. Y es más, comenzó a dar una política de acciones afirmativas, o sea, de facilitarle entonces a gente de raza negra o de otros grupos étnicos de Estados Unidos la posibilidad de tener hasta cupos para entrar a la universidad
y tener igualdad de oportunidades. O sea, la Constitución no es una faja, la Constitución es un punto de partida para que nosotros podamos comprender no solo sus disposiciones, sino lo que ello involucra, principios, valores, derechos, deberes. Entonces, estos en ciertos contextos cambian, ¿no? Entonces, y van a seguir cambiando, Rosa María, ¿verdad? El avance de la genética y la informática va a hacer que de repente en algún tiempo tengamos no Abel, sino un clon de Abel. Entonces, manejando la producción del programa. Y eso va a generar retos porque esa persona tiene los mismos derechos de Abel, es un hermano de Abel, es un hijo de Abel. Entonces, la Constitución no puede leerse de una manera pétrea, congelada en el tiempo, porque la realidad es muy cambiante. Y Yo eso hay ayer que le decía al tenerlo público, claro. la Constitución no es un cadáver, hablando de cadáveres, es un ente vivo. Los abogados no hacemos autopsias. Así Estamos es, trabajando sobre así un es. ente vivo. Y como es vivo, se transforma delante de nuestros ojos. Y todo esto sirva como antecedente para hablar del artículo 117 y del artículo 30, parte 2 de la Convención contra la Corrupción, que establece que sí, los funcionarios pueden tener privilegios, inmunidades, y de hecho, el presidente, los ministros tienen antejuicio, por ejemplo, tienen que ser juzgados por la Corte Suprema, tienen una instancia propia, pero lo que dice la Convención en el 2004 es, tiene que haber equilibrio en el artículo para que esa persona pueda ser efectivamente, eso lo dice, investigada, juzgada y sancionada. El 117 no permite equilibrio. La pregunta es muy concreta. ¿Ha abrogado la convención el artículo 117? Lo que creo que ha pasado, como pasa con muchos tratados en el Perú, que el Perú los firma y después no se da cuenta de lo que ha firmado. Sí, claro. Entonces, incluso el artículo 30 tiene, y sobre todo el 32, una guía de cómo tiene que ser entendido. Así, Para mí el problema no es la inaplicación, sino que para poder llegar a una interpretación convencionalizada, tienes que haber agotado todas las vías previas e idóneas en tu país. Y ahí lo que me preocupa, Rosa María, es ¿y por qué la fiscal no exploró solamente el antejuicio, sino por qué no se metió a mirar el juicio político? Porque si tú miras el juicio político, no necesitas tener certezas de delito, sino convicción suficiente de los políticos para dar una votación, y eso hubiera sido incluso un trámite muchísimo más corto. Porque es que yo creo que no quieren un trámite corto. Y me parece razonable, porque tienes que garantizar un debido proceso mucho más complejo. yo creo que no quiso ella un trámite corto porque así como tú has leído los 376 carillas y yo, la investigación preliminar está terminada, pero tiene hueco su investigación preparatoria. Toda la hipótesis necesita corroboración, necesita... Exactamente. Claro, por Y supuesto. yo lo que creo que la fiscal se manda por este camino para, para distraer al Congreso y que el Congreso vea si se compra el pleito o no de inaplicar el 117 y así investigando. Y además, si el Congreso se compra esa alternativa, estamos en el escenario del antejuicio. O sea, el Congreso no es el que te va a poner en la cárcel. El que te va a poner en la cárcel es la Corte Suprema. Y obviamente lo que resuelva la Corte Suprema en primera instancia lo va a apelar el otro lado hasta que lleguemos a la última instancia de aforados. Entonces, eso si se va por ahí va a tomar mucho tiempo. Y se va por ahí, entonces lo que quiere la fiscal es llegar a ese momento con toda la artillería completa. Claro, lo que pasa, doctor, es que si uno establece, a ver, la acusación política contra la fiscal es, usted quiere dar un golpe de Estado.
quiere bajarse abruptamente al presidente de la República. Y la respuesta es no. Esto va a demorar meses, pero lo Yo te tengo que diría que, hacer yo te diría que más de un año, ¿no? fácil. Yo le digo a la gente, bueno, podría, depende, pues, si se ponen agilitos o no. Yo creo que en el Congreso no se van a poner agilitos, pero digamos que la subcomisión de constituciones avanza, el presidente se presenta con su defensa, pasa a la comisión permanente, pasa al pleno, lo acusan. Para llegar a una sentencia, por supuesto que más de un año, pero por supuesto que más de un año. Pero para que el presidente sea suspendido en el ejercicio del cargo, 3 meses. Bueno, es que ya está haciendo por otro lado. Quisiera cerrar lo que yo había planteado como idea y vamos a la suspensión, porque el 124 no siempre se ha entendido de la misma manera. También hay que ser claros. Entonces, a mi preocupación es si yo tengo artículos como el 118, inciso 9, que me dicen que el presidente tiene que cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales y es el mejor tío de sus sobrinos para esconderlos. Entonces, Fray, Lai, y después todo Lima sabía que la sobrina hija estaba en Palacio de Gobierno y la han sacado por la puerta atrás, donde sorprendentemente se malograron las luces para poder ver quién se iba. El juicio político tiene además la ventaja, como tú bien sabes, por tus estudios en los Estados Unidos, no requiere certeza de la comisión de un delito. Lo que requiere son indicios razonables de un comportamiento contrario a la Constitución. Punto. Entonces, yo Claro, no lo pero hubiera... mire, pero doctor, en el tema del encubrimiento para los sobrinos y para la hija, el Código Penal establece excusa absolutoria. O sea, ojo, Pero para pero, claro, sería, estamos en el ámbito de lo que puede ser sospechas de la comisión de un comportamiento contrario a la Constitución. O, por eso, en ese ámbito sí. Por lo cual, una eximente de un código penal va por debajo de un artículo Sí, por constitucional. supuesto. Pero Entonces, si yo fuera el abogado del presidente, entraría por ahí. ¿Eh? Así es. Pero lo defienden, hay que decir una cosa paréntesis, lo defienden pésimo, ¿eh? Porque la verdad que habiendo cómo organizar una defensa, que mal defendido, por Dios. Yo tengo la misma percepción que tú. Me tocó estar, bueno, Benji Espinosa supuestamente es la gran figura joven del derecho penal en el país. Pero yo tuve el encuentro con un programa así por casualidad, justo al día siguiente de la entrega en el mismo día de la entrega de la hermana hija, y le dije pues lo que es más fácil, ¿no? O sea, ¿y dónde están las cámaras de Palacio para poder ver si alguien salió o no salió? Claro, al revés. Entonces el tipo se pasó a tener color de vidrio, o sea, se puso transparente y ahí es donde al día siguiente viene con la explicación de que las 3 cámaras, justo esas 3 cámaras, no funcionaban. Y además hay otras cosas. Si tú estás en un sistema de protección de derechos urgente, es que este no es un caso solo para un penalista, es un caso para un constitucionalista. Entonces, pedir garantía de derechos en algunos temas no era necesario. En algunos temas lo más necesario era recurrir a un proceso constitucional. Yo sí, y además, esa actitud ya tosuda de tratar de imponernos que solamente se puede acusar y no se puede investigar. Tú y yo hemos escrito decenas de páginas diciendo que una cosa es una investigación preliminar, otra cosa es una investigación primaria y otra cosa es una acusación. Con lo cual yo puedo hacer investigación al presidente y a quien quiera. Y tratar de negar eso es como querer tapar el sol con un dedo. O sea, no me gusta. Yo respeto las estrategias de los colegas, pero creo que en este caso
han habido apresuramientos y palos de ciego que ahora le están cobrando la factura. No, y el último es llevar al presidente al Tribunal Constitucional, porque lo están llevando a toda bala al Tribunal Constitucional. Es decir, plantear un amparo. ¿Para qué? Es que si vamos de error en error, el amparo presentado por el presidente contra el policía, que es el jefe del equipo que ha pedido la fiscal de la Nación, es con todo respeto un disparate, ¿no? Porque entonces yo, presidente, con mis actos no pueden ser actos personalísimos. Me quiero cargar al coronel Colchado, ¿a base de qué? O sea, claro, pero entre todos los amparos, claro, pero entre todos los amparos que ha presentado, el último que ayer rebota, pero lo han elevado a la instancia en la que tiene que estar, si se los niegan, que es lo más probable, y apela, va a llegar al Tribunal Constitucional. Y entonces el Tribunal Constitucional se va a plantear el tema de fondo, porque es contra las persecuciones en su contra. Entonces el Tribunal Constitucional va a tener que decir si se aplica o no se aplica el 117. Y cuando el Tribunal Constitucional decida que no se aplica, entonces el problema jurídico está resuelto. El Congreso puede pronunciarse con total tranquilidad sin siquiera interpretar, porque ya tiene la interpretación. Y eso va a ser, estoy casi segura, muy negativo para Pedro Castillo. Entonces, ¿para qué meten a Pedro Castillo en el track hacia el Tribunal Constitucional? Es que lo último que le hubiera convenido a Pedro Castillo es ir al tribunal. Y lo que pasa es que no ha habido una lectura de sus abogados de la modificación con el autodenominado nuevo código, que te establece que hay ciertos temas que ya no comienzan ante un juez, sino comienzan en Corte Superior. Entonces, si tú apelas eso, va a la Corte Suprema y el último recurso extraordinario, es el tribunal. Y claro, el tribunal de ahora, por los cuales tengo mucho respeto, tiene una composición, digamos que más ortodoxa que la nuestra. Claro. Entonces por lo cual yo, Castillo se está metiendo en un galimatías, porque finalmente, ¿qué es lo que está pidiendo cuando va al tribunal? Está pidiendo lo que quiere la jueza, lo que quiere la fiscal Benavides. Le está haciendo el favor a la fiscal Benavides. Él nunca debió plantear increíble, eso. Él nunca ¿Quién lo está asesorando? El último. O sea, yo pensé que el Congreso, el último que debe estar en camino hacia el Tribunal Constitucional es él. Y es lo primero que han hecho sus abogados. Y lo han puesto a tiro. Y el tribunal sí, si eso sube más o menos rápido, antes de 6 meses se está conociendo el tribunal. Y yo creo que van a estar interesados. Yo creo que van a estar interesados porque, entendiendo la lógica del nuevo código, que no hay audiencias, se dedicaron a hacer muchísimas audiencias y ahora se les han acumulado muchos votos. Entonces, ellos requieren de causas emblemáticas para ganar legitimidad. Y esta está pintada, pero como cuadro. Claro, por eso digo, igual esta va a subir muy rápido, pero muy rápido. No, si yo hubiera estado en el tribunal, soy el primero que la pido con gente. Claro. Y eso es porque para la imagen del tribunal, el tribunal tiene que ser, como tú bien sabes, el mediador jurídico ante problemas políticos, sociales, económicos de una sociedad. Entonces, ¿qué mejor que definir cuáles son los elementos por los cuales se puede juzgar a un presidente de la República, te lo pongan en la mesa para que tú lo resuelvas? Es increíble. Ahora, regresando al tema de fondo, algunos dicen no, el 117 está escrito en piedra y es sagrado.
imposible de tocar. ¿Qué responde a eso? Yo no creo que sea escrito en piedra, yo creo que está más bien muy mal escrito, debería tener más delitos determinados. A mí, tal vez por el trabajo que he tenido en diferentes espacios, me preocupa la reacción que pueda tener primero el Congreso y después la Corte Suprema. Ni el Congreso, la Corte Suprema, en sus 200 años, han dejado de aplicar un artículo de la Constitución para aplicar una norma convencional. Y eso es fuerte. Doctor, yo sí tengo un ejemplo, ayer lo puse, ¿eh? A ver. No es que lo hayan dejado, simplemente no lo han legislado. La Constitución del 93 incorpora nuevamente en la pena de muerte un tipo penal que la Convención no permitía que se incorpore, como el del terrorismo. Sí, pero eso se salvó de otra manera. Eso se salvó por la opinión consultiva 14, donde entraron a preguntarle a la Corte, ¿puede un país incluir más delitos? Y la Corte, con gran inteligencia, le dijo, bueno, ¿dónde está el Código Penal que diga que hay pena de muerte? Y por eso, en el caso peruano, entendieron la idea y la pena máxima es sí, doctor, pero está en la Constitución, entonces no está escrito en piedra, pues. Pero hay una situación diferente. O sea, es posible que el texto de la Constitución sea inconstitucional, pues. Bueno, ahí entramos en una muy interesante discusión planteada por un decano alemán, Otto Bacher, que decía que había artículos inconstitucionales dentro de una constitución, y tú sabes que eso es un pleito casi inacabable, ¿no? Entonces, en el caso del artículo 140, yo creo que allí la interpretación sería más difícil porque llegas a la fórmula de más restricción de derechos posibles. Estás sabiendo la puerta a la pena de muerte y la progresividad que te pide la Corte, un poco que te lleva a no ir más allá. Pero claro, ¿quién le explica eso a nuestros congresistas? No, yo trato de explicarlo todos los días, doctor. Ahí vamos. No sé si me escuchan, sí, ¿no? Me trato. Yo soy un fiel seguidor de tu programa, te escucho siempre. Entonces, y sé que estás queriendo hacer una labor, hay que decirlo, de pedagogía en el tema, pero son 130 que en realidad serían 100, porque salen los que estuvieron participando en la comisión permanente y en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y yo sinceramente no sé si en ese contexto tendríamos 51 votos. Yo creo que sí, para poder es posible. Es posible, pero tal vez no probable. Tal vez no probable. O sea, digamos que he puesto más monedas que jugar y por eso tengo más posibilidades que ganar. Pero viene el segundo round, que es con la Corte Suprema. Y ahí sí, en ninguna parte de su historia ha dejado de aplicar un artículo de la Constitución para hacer una reclamación convencional. Lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Podarcancha, una de las sentencias más célebres de San Martín, es que entendieron, leyendo la Corte Interamericana y una opinión consultiva, que militares que cometen delitos contra civiles tienen que ser juzgados en el fuero civil. Pero poco más de eso es avanzar. Entonces, tienes una Corte Suprema, ahora con 16 de sus 20 miembros, de a poquitos van metiendo lo que falta, en la cual vas a tener que convencerlos de que tienes que dejar el 117 para poder aplicar el 32 de la Convención.
tienes alguna gente muy dura de convencer. Yo tengo un gran aprecio por César San Martín, pero échate a convencer a César San Martín, por ejemplo. Pero, doctor, no es muy difícil de entender. O sea, No, el problema no a es ver, entender. El problema que se genera, y sobre todo a nivel de la Corte Suprema, es que si abres la puerta, te pueden venir casos iguales en el futuro. ¿Y cómo los no. controlas? Ese es el Bueno, es problema. que, doctor, felizmente en el 117 solo hay un presidente. O sea, no van a haber muchos casos. Sí, Hay pero, un presidente por vez, ¿no? pero No viene Rosa una María, multitud de casos. en los últimos 6 años hemos tenido 5 presidentes. Bueno, O sea, ya, que eso 5. tampoco nos da mucha garantía, pero 5 casos, 5. Como entonces, dura poco, ya lo juzga después de su mandato. Ahora, una cosa es el tema penal, porque, por ejemplo, el Congreso podría tramitar todo. Es decir, que sí, efectivamente, no se aplica el 117, acusa, pero con ninguna sanción accesoria. Es decir, ni suspende, ni inhabilita, ni destituye. así es. Nada. Porque en el antejuicio, que tiene origen francés, lo que busca es ponerse a disposición al sospechoso o sospechosa de haber cometido un delito a disposición de los jueces. No tiene Así por es. qué perder su cargo. Sigue siendo presidente con su juicio abierto. Así es. Nos vamos así enterando es, todas las pruebas. ¿Qué ha pasado? Ese es un camino. Ese es otro Ese camino. es un camino. Ese es otro camino. Ese es otro camino, ¿no? Ahora, nadie podrá acusar al Congreso de golpista, pero es otro camino. Ahora, hay el otro camino. Y el otro camino es el 114. El 114 ya sabía que ibas a ir por ahí. Ya la venía a venir. Ya. Cuéntame. El 114, que es el de la suspensión se aplica en el caso del 117. Pero si yo digo el 117 es inaplicable, pero no sus consecuencias, porque estamos jugando al presidente de la República un delito común, entonces no puedo suspenderlo. No puedes, pues. No, sí puedo. Es que si tú, a ver, vamos por partes. Si tú has optado por el antejuicio y has optado que se quede en el cargo, no lo puedes suspender. Si tú has optado por el antejuicio y aprovechando la situación lo suspendes y pones a Boluarte, suspendido está. No quiere decir que cuando termine el proceso y si sale inocente, va a ser muy difícil. Ya. Ok, pero ¿bajo qué criterio lo suspendo? ¿Bajo el artículo 100 o bajo el 114? Ahí se puede recurrir. Bueno, a ver, vamos en principio. Yo creo que la salida era la del artículo 100, o sea, siempre la cabeza me va a dar más vueltas por ahí. Pero si está, porque creo que es el juicio político la salida que debió darse. Pero si la fiscal está planteando un antejuicio, el Congreso le acepta dejar de lado una norma porque es inconvencional y el mismo tribunal ha dicho que tiene rango constitucional, o sea, es como un artículo no puesto en la Constitución, pero no quiere llegar a la decisión de destituirlo, inhabilitarlo, que sería la del juicio político, y lo que quiere es ponerlo a disposición de la justicia para que la justicia lo sancione. Tiene que haber una sucesión presidencial. Y entonces alguien tiene que asumir la presidencia en el camino. Por supuesto, eso sí, pero la sucesión está arreglada. Pero no las consecuencias de la sucesión. Pero es que ahí tenemos que ir. Hay que entender que como una consecuencia lógica para que asuma la señora Boluarte, si es que resuelve sus problemas del Club Capurena, entonces tendría que el mandato del Congreso explicitar que hay una suspensión del presidente en las labores propias de su cargo. Pero hay que decir algo más. Si asume el señor Williams porque inhabilitaron en el camino por culpa pública a Dina Boluarte, el presidente está suspendido
Y si está suspendido, no hay vacancia, no se aplica el 113. Por lo tanto, no hay elecciones generales. Bueno, yo creo que algunos ya se dieron cuenta de eso y están celebrándolo por algunos rincones de nuestra ciudad de Lima y en algunas regiones. Entonces, porque la suspensión es como un cuchillo sin mango, se corta por los dos lados. Entonces, puede cortar la presidencia de Castillo, pero también termina cortando el se vayan todos, porque no hay un plazo, como por ejemplo, digo con Paniagua, que era el plazo de los 9 meses para hacer la elección, con lo cual el señor Williams se queda amarrado a una ramita y cualquier cosa puede pasar. Ah, no, claro. Entonces, pero es una ramita chiquita, sí, pero pucha, que se van a aferrar los 130 a la ramita con un entusiasmo. Mira, van a ser hasta esos castillos que hacen entre personas en España para sujetarse claro. uno de otro. Barcelona, sí. No me queda la menor duda. No me queda van la a menor duda. defenderse, pero con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Pero Ahora, ahora viene cómo se mueve la gente. Porque el Congreso tiene un 8.5 de aceptación. Y entonces Castillo tendrá problemas, pero todavía está jugando con el 20%. Entonces, si no la saben hacer bien, Merino 2 está de vuelta de esquina. bueno, claro, eso es un riesgo. Pero hablando ya, digamos, del tema jurídico, está claro que la fiscal ha escogido un camino, había otros, ha escogido el camino del antejuicio. El antejuicio, hay que repetirlo mucho, no es una vacancia por incapacidad moral, no se le parece nada. Así nada. Es. La vacancia es otra cosa. La vacancia es un problema objetivo que tienes. Te mueres, renuncias, te quedaste tetrafléjico, no puedes mandar. Claro. Te fuiste como cierta o presidente, tenías viaje a un país y te fuiste a otro y no regresaste. Y yo seguiré insistiendo en que desde 1839 moral era mental y entonces era para que el presidente se había vuelto loco. Y no hablo de presidentas porque no hemos tenido presidentas. Entonces, son hechos objetivos y tú bien sabes, no es un mecanismo de control político. Lo que pasa es que el reglamento del Congreso indebidamente lo pone ahí. Es el detectar que hay una persona que es presidente o presidenta que fácticamente no puede cumplir con las condiciones necesarias. Y la forma en la que el Congreso lo interpretó en el caso de Kuczynski y de Vizcarra es como una revocatoria de mandato que se hace en una semana, casi sin ningún trámite. Y esa revocatoria de mandato no existe en nuestra Constitución. Bueno, que yo creo que los dos jugaron muy mal sus cartas, sobre todo Vizcarra, ¿no? Entonces, si tú has disuelto un Congreso, el Tribunal Constitucional, que no tenía otra cosa que hacer, porque este mecanismo de la disolución existe hace 500 años, entonces en Inglaterra ha habido disoluciones fictas desde que el mundo es mundo, porque entonces Vizcarra lo que debió es armar un partido político que lo defendiera desde el Congreso, y entonces, y después ya la peor, ya apareciendo queriendo irse, decir, entre todos ustedes, más de la mitad está sancionada y tiene delitos. Es como echarte basura a la cara y todavía salir pensar que te van a defender. En el caso de Kuczynski, el asunto se hace ineludible con los videos del famoso Mamani que en paz descansa. Claro, y él renuncia, ¿no? Él renuncia. Entonces, no tengo los votos, se da cuenta, no tengo esto va a ser muy desgastante para todos, yo renuncio. Pero Castillo, pues, no tiene esa educación, ni esa mentalidad, no ha sido formado de esa manera.
No, Entonces, hay, el caso de Castillo es resistir hasta morir, ¿no? es que es Entonces, eso, es eso, es eso. Si tú escuchas sus discursos, es nosotros los desplazados de siempre, no nos van a sacar del poder, no nos van a intimidar. Ese es el discurso. El tema es que si ese fuera el discurso y no viniera acompañado de 7 carpetas, que van a ser 8 en muy pronto, y que incluyen cosas tan variadas como en el puente Tarata y hasta su tesis de maestría. Entonces, claro, tendrías otro tipo de credibilidad. Eh, eh, yo no, y él caería en el mismo error que cayó Vizcarra. Vizcarra jugó adelante elecciones cuando no le hicieron caso, le tiró el portazo al Congreso, creyendo que la gente iba a salir a marchar por él. Y la gente salió a marchar por la institucionalidad. A Castillo le puede pasar contra, la, contra el, claro, contra el abuso del poder. Lo que el exactamente. pueblo se hartó fue, el Congreso no puede abusar así, y menos en medio de una pandemia. O sea, estábamos en una situación horrorosa y Bueno, era pero, una desconexión con la pero realidad y con la sociedad peruana. esa situación, querida Rosa María, no es muy distinta a la cual podemos llegar en lo que queda al final de este año, al principio del próximo. La Claro. crisis alimentaria es incontrolable. O sea, el Ahora, Perú sigo comiendo pollo que se ve compra como un maíz extranjero. El Perú sigue usando como elementos claves para su comida el pan de trigo, cuando aquí no hay trigo y hay que traerlo de digo, fuera. Entonces, y no hemos acostumbrado a productos alternativos. Cuando tú vas a un hotel en Alemania, te sirven el pan de centeno. ¿Por qué? Porque ellos cultivan centeno. Y claro, no se les va a ocurrir ir a comprar toneladas de trigo a España para hacer el pancito para que el turista le guste. Entonces, allí tenemos un problema muy serio, porque si la crisis alimentaria va como va, si los datos que el mismo Julio Velarde ha reconocido de la falta de inversión en el próximo año y lo que ha habido inversión en la coletilla más bien que tenemos, entonces, ¿qué va a hacer aquel ciudadano, 83% del país, que se dice que son informales? Hablemos claro, la informalidad es una manera elegante de esconder la miseria. Es el sobreviviente del día a día que si no sabe no come. Pero ¿qué pasa si ya no hay que comer? Los precios se ponen tan altos, allí se van a poner las zapatillas y se van a ir con la cortina por muy subsistencia. bien, muy bien, ese ya fue el análisis político del momento, pero Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Si Abel nos está escuchando, pero Sí, Abel, tienes sí, que abrir tu Rosa, micro, ya. sí, Rosa María. Bien, hay un pedido de vacancia. Estos pedidos de vacancia que se debe presentar esta semana, el congresista Málaga está liderando. ¿Estos pedidos de vacancia, cree usted, doctor, que en algún momento tenga algún efecto? No, no porque todavía no entendemos qué es la vacancia, qué es lo que acabamos de conversar con Rosa María. La vacancia es la captación de algo que tú padeces que te hace imposible seguir en la presidencia. Te moriste, renunciaste, te vino una enfermedad, caíste en el COVID y el COVID más grave, Claro. tienes problemas de salud mental. Eso es lo que se sanciona con la vacancia. Lo que se está planteando, porque el congresista de Málaga está muy entusiasta y tiene una propuesta de vacancia, o sea, de juicio político, o sea, para todos los temas ya tiene una propuesta. Lo que ha planteado la fiscal
es lo que se llama un antejuicio, o sea, yo le pido al Congreso que me dé la posibilidad de llevar a la Corte Suprema al actual presidente Castillo, y lo que algunos de nosotros creíamos que podía ser más útil y más rápido era jugar al juicio político por infracción a la Constitución. Claro, o sea, si alguien va a levantar el 117, entonces lo levanto para el juicio político, no solo para el antejuicio. Exactamente. Entonces, claro. Ahora, eso lo puede hacer la subcomisión de acusaciones constitucionales hoy. Rosa María, cualquier ciudadano que tenga el paquete de las 376 páginas y que quiera, porque se siente intimidado por esto, puede cambiarle la carátula a esto y mandarlo como juicio político. Claro. Y se pueden hacer, ojo, los dos en simultáneo. Y se pueden hacer los dos en simultáneo. De hecho, hemos vivido coyunturas así, de funcionarios que tenían no solo un antejuicio, sino 3 o 4 y 2 juicios políticos, ¿sabes? Claro, o sea, tenemos funcionarios a los cuales se les ha inhabilitado para el ejercicio de la función pública, por ejemplo, por 10 años, pero siguen un proceso, además, en la vía judicial, por supuesto, autorizado y está en la Corte Suprema. Es que aquí creo que hay la clave que nuestros oyentes, tus oyentes, tienen que tener en claro. El antejuicio porque tengo certeza de delitos y por eso siento a Castillo a que defienda sus delitos. El juicio político es porque yo tengo la percepción política de que se ha violado algún artículo de la Constitución. Claro. ¿Puede una misma persona ser acusada por ambas cosas? Por supuesto. Sí, puede ser una misma persona acusada por una de las dos y se olvidó de la otra y tiempo después venir, por supuesto. O sea, una no ata a la otra y hasta la misma fiscal Benavides podría presentar las dos, si quisiera. Claro, pero lo que pasa es que también desde el punto de vista, creo, de la Fiscalía, quieren mantenerse en lo que es la especialización de la Fiscalía, perseguir el delito. Yo creo que la Fiscalía lo que quiere es acabar su investigación preparatoria. Claro. O sea, ¿cuál es mi asunto? ¿Cuál es mi razón de ser? La titularidad de la acción penal. Bueno, voy por la acción penal. Si el Congreso quiere añadir un juicio por infracción a la Constitución, porque del artículo 118 el presidente ha incumplido, pues, X, Y y Z y varios. Eso está entonces, fuera de toda discusión. Claro, pero, entonces, Rosa María, el problema es cuando tú haces un camino que es nuevo y es hasta cierto punto pedregoso, es convence al Congreso y convence a la Corte Suprema. Pero hay que decir una cosa, es, para que le quede claro a todos, es constitucionalmente limpio. Constitucionalmente posible. Posible, mucho más limpio que la vacancia por incapacidad moral, que es una revocatoria expresa. No, eso sí no tiene nada que ver. Esa es una invención que parte del desconocimiento de las cosas. Pero que se está reiterando, o sea, la acción que está presentando es mala, es exactamente lo mismo que lo que hicieron con Vizcarra o con Kuczynski. Y cuando uno explica, no vayas por ese camino, no es una buena idea. Por supuesto que el adelanto de elecciones era una muchísima mejor idea, porque plantear un consenso parlamentario ha sido brutalmente despreciado nuevamente. Lo que ahora, le dicen en la sesión a Susel Paredes es inaceptable, ¿no? Cuando sustenta lo suyo, le dicen, bueno, si te quieres ir, damos una ley para que tú te vayas. Entonces, reformamos la Constitución para que tú renuncies. Es terrible. Pero digamos, los caminos posibles para la crisis política, ¿no es cierto?, descartando la vacancia por los inconvenientes inconstitucionales que tiene y no habiendo consenso para el adelanto de elecciones, este era el camino que quedaba. Este era el camino que quedaba. Que también el juicio político, ¿ah? Yo también me refiero a este más el juicio político, que también puede entrar. Porque si vas a desconocer el 117, lo desconoces para todo.
Pero, Exactamente. pero, todo esto que estamos conversando, tal vez el público no lo capta bien, no depende de las opiniones que tengamos el doctor Eloy Espinosa y yo, porque ni el doctor y yo votamos en el Congreso. Depende de los consensos que se establezcan en el Congreso. Hay días, doctor, que así le lleváramos la pistola humeante a los señores congresistas, no van a votar a favor. Ese es el problema. Si no Es que quisieron el adelanto de elecciones que partía de un consenso, que era la forma más fácil y más limpia de hacerlo. era la reforma más fácil, más limpia, además todos los que se fueran a su casa se iban tranquilos porque eran padres sacrificados de la patria que Claro, habían claro. recortado sus mandatos para poder atender. Sí, a mí lo que me Se iban preocupa es, heroicamente y reconocidos. así No, es, pero eso ya hasta no hay. para poder pedir una plaza con su nombre, pero, No, pero este Perú del 2022 no es el Perú del 2000. O sea, el Congreso del 2000, cuando Fujimori se pone en evidencia, se avergüenza de lo ocurrido, nombra a un presidente del Congreso que asume la presidencia de la República y se quedan los 9 meses que toma hacer una elección y después claro. calabaza, calabaza. Entonces, Es que, eso doctor, no ocurre usted ha mencionado una palabra que es clave en esta historia: vergüenza. Lo que el Perú ha perdido en sus instituciones es vergüenza. Fujimori, cuando salió el video Curi Montesinos, le habló al país y dijo, bueno, vamos a hacer un adelanto de elecciones. Él lo propone, así es, él las convoca, porque, él, de vergüenza. porque ya Acá hay no, un maletín con 100.000 soles para Silva y no pasa nada, a nadie le da vergüenza. Y al Congreso igual. El Congreso antes tenía vergüenza, no tiene pero ninguna. es que ese es la consecuencia del descrédito que ha caído nuestra clase política, ¿no? Y ojo, agárrate, mira la lista de los que han sido elegidos gobernadores regionales y los antecedentes que tienen muchos de ellos que parecen prontuarios. Yo con un poco de ironía he dicho que la segunda o tercera reunión que tenga va a ser en Piedras Gordas, porque con los antecedentes que tienen Bueno, algunos, mire usted, el muerto que ha resucitado ha dicho que se entrega si le traen a Toledo y a Inostroza. Entonces parece que él está escogiendo a los presos con los cuales quiere pasar, ¿no es cierto?, una temporada. exactamente, digamos, como mi club de amigos lo quiero tener completo, ¿no? Claro, claro, Entonces, para que sea más agradable, pues más divertido. Y Toledo es exacto. un preso divertido, o sea que está bien, ¿no? Bueno, le puede Y hablar de Nostroza, Bastos, que y también. Nostroza los puede asesorar, ¿no? Es increíble. Ha escrito un papel que dice que primero traen a Nostroza y a Toledo y después se entrega. Bueno, Para parar con ellos en la cárcel. eso te demuestra lo peligroso que es tener un gobierno como el que tuvimos con Fujimori, que destroza todo el marco institucional. Entonces, No, instituciones destrozadas. re- recomponer un marco institucional es de las cosas más difíciles que puede existir en un país, porque allí hay que recomponer incluso cuestiones que ya se aceptan como elementos culturalmente válidos. Los 100 verdes, nadie lo discute. Bueno, Los 30.000 en la oficina de Camacho, o en el baño de Camacho. claro, Entonces, se normaliza. exacto, exacto, se Se convierte normaliza. en una pauta ya Bueno, lo normal. dice el presidente todo el tiempo. Nosotros, como decía usted, los desplazados que hemos llegado, ¿por qué no nos dejan como los dejaron a los otros, pues? Si Claro, nos toca a nosotros, ¿nos hay, toca tan, qué? ¿Nos toca hay, robar? hay tanta torta que algún pedazo tiene que tocar, ¿no? Claro, nos tiene que Entonces, tocar. Y nosotros, además lo dice, los otros hacían lo mismo y están presos, pues, por hacer lo mismo, o camino a la prisión, o suicidados por que venían a por evitar detenerte. el efecto de la presión, que es Así inevitable, es, después de las revelaciones de Nava, era inevitable en ese caso. es Es, inevitable. Bueno, doctor, nos tenemos que ir despidiendo. Ya son las, en Lima, Rosa María, 9:20, acá es una hora más. Sí, Abel. pero una preguntita. Doctor, ¿usted cree que esta denuncia que ha presentado la doctora Benavides
se deslegitima por el caso que ella tiene con su hermana, siempre sale este tema en las redes. Yo creo que no, pero que la doctora Benavides debería tomar ciertas seguridades, porque si no se va a hacer el caballito de batalla contra ella, no solo en esta investigación, sino, como bien sabe Rosa María, en las múltiples investigaciones que se van a venir en el camino. Claro. Yo que la doctora Benavides haría una práctica que es muy frecuente en el Ministerio Público. Nombraría un fiscal o una fiscal ad hoc, solamente dedicada al caso, y escogería a alguien, y que hay muchos, dentro de los fiscales que sea considerado incorruptible. Con lo cual se protege la investigación, y bueno, tendría que haber un compromiso Ahora, de ella de claro, no atacar al yo le di, mire, doctor, a veces a mi público es un problema, como yo digo, de la educación peruana, le cuesta entender que dos cosas, pueden ser posibles en el mismo espacio-tiempo. Les cuesta mucho. Entonces, en el supuesto negado de que la doctora Benavides sea culpable de cualquier cosa, eso no hace inocente al señor Pedro Castillo. No. Son dos cosas distintas y separadas. Uno tiene que asumir la responsabilidad de los delitos, de las faltas que cometa. Si alguien, a pesar de eso, te apuñaló, a esa persona lo juzgarán porque te apuñaló. Entonces, hay que entender que esto no es una mazamorra donde todo se mezcla. Claro, entonces, no es el ayu, hijo, donde todos hacemos. Exacto. Entonces, aquí hay cosas que un presidente tiene que hacer, cosas que un presidente del Congreso tiene que hacer, cosas que una fiscal de la Nación tiene que hacer, cosas que una presidenta de la Corte Suprema tiene que hacer. Y si puede hacer cosas maravillosas, pero además de eso, mete la pata y se mete en la competencia de otros, entonces le reconocerán lo que hizo su trabajo, pero va a tener que ser juzgado, por lo menos dar justificaciones de algo en lo que no debió meterse. Eso, pues, si no entendemos eso, no entendemos el Estado constitucional. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Para mí es un placer. Muchas gracias, espero que haya servido para todos. Y Abel se queda, por supuesto, con ustedes, porque en un ratito más, en pocos minutos, se va a realizar el sorteo por el 65 aniversario de la radio, que es el día de mañana. Así que un abrazo por nuestro aniversario a todos los colegas en la radio, a nuestro director, a nuestro nuevo director, que va a estar con ustedes probablemente el día domingo, sobre todo. Y, Abel, no sé si quieres añadir algo más sobre la rifa. El micrófono. Me olvido el micrófono, siempre me olvido el micrófono. Primero tenemos la misa del Señor de la Justicia y después tenemos la rifa. Sí, vamos a hacer un programa especial. Primero la misa. Sí, ahorita viene la misa del Señor de la Justicia, es viernes, Rosa María. Y luego tenemos la rifa. La semana se pasa corriendo, realmente. Así es, doctor. Pero la misa del Señor de la Justicia es muy importante para nosotros y para el sistema de justicia. Y para la rifa, porque sí, es central para nosotros. Y bueno, aprovechar para felicitar los 65 años de Radio Santa Rosa, que tiene estupendos programas, no solamente el de mi buena amiga Rosa María Palacios, sino que además busca una visión de las cosas que es una visión, también es la que me gusta, una visión propositiva. Entonces, uno no viene a tu programa a contar las penas de lo que no se puede hacer. Uno viene a tu programa a decir, bueno, con estos problemas, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y creo que es la actitud que hay que tomar en nuestro país, sobre todo cuando tenemos índices de crisis que pueden subir y subir. Entonces, en este momento, lo que hay es no lamentarse, sino más bien proponer, y felicito porque esa es la línea de tu programa y también esa es la línea de la radio.
en líneas generales. Muy bien, muchas gracias, gracias, doctor doctor. Leonel Espinosa. No, Nos a ustedes. despedimos. Nos despedimos. Con nosotros despedimos. será hasta el lunes. Chao, chao. Nos Hasta despedimos luego. hasta el día Chao. lunes. Un abrazo, Rosa María, a la distancia en estos 65 años. Cuídate mucho. Y el lunes ya estamos por Lima, ¿verdad? Ya Ya estoy en estamos por Lima, ahí. por supuesto. Es un viaje relámpago por un Relámpago. tema familiar, pero el lunes estoy nuevamente de regreso en Lima. Muy bien. Perfecto. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.